Mis hermanos, el día de hoy vamos a continuar con el curso de enfriamiento espiritual. Les recordamos que este curso empezó hace 15 días con la clase de nuestro pastor Plinio acerca del enfriamiento espiritual, del apartarnos de Dios. Recordemos que el pastor Plinio enseñó sobre nuestra tendencia a apartarnos. Cómo el pueblo de Dios es constantemente tentado a apartarse de Dios. Cómo el pueblo de Dios es constantemente seducido a darle la espalda a Dios y a seguir sus propios deleites. Mis hermanos, luego de esa clase surgió una pregunta. Si todos nosotros somos tentados a apartarnos de Dios, si todos nosotros somos seducidos constantemente a darle la espalda a nuestro Creador y a enfriarnos espiritualmente, ¿cuáles son esas señales o esas marcas que podemos ver en cada uno de nosotros que nos pueden decir si nos estamos enfriando espiritualmente? ¿Qué relación tiene nuestro comportamiento con nuestra salud espiritual? ¿Cómo sabemos si mi hermano, si mi hermana o incluso yo mismo me estoy enfriando espiritualmente? Esperamos por la gracia de Dios la tarde de hoy poder responder estas preguntas. Por eso, en esta tarde y en esta segunda clase del curso, vamos a estar viendo 6 señales de enfriamiento espiritual. Vamos a ver 6 marcas para poder discernir si nos estamos enfriando espiritualmente. Vamos a ir viendo una por una y a medida que vamos avanzando, pidámosle a Dios que nos permita reconocer si alguna de estas marcas está sucediendo en nuestra propia vida. Por eso, en primer lugar, o la primera marca que vamos a ver en esta tarde, es la frialdad en la oración. Mis hermanos, nosotros como pueblo de Dios constantemente seguimos o estamos propensos a seguir nuestros propios caminos torcidos. Y a medida que avanzamos en esos caminos torcidos, en esos caminos pantanosos, nos vamos hundiendo cada vez más. Y la primera señal que notamos de que alguien se está apartando del camino correcto de Dios es frialdad en la oración. Si recordamos los inicios de nuestra vida cristiana, podemos recordar que antes era un deleite para nosotros orar. Anhelábamos tener ese momento secreto en nuestra casa, esa intimidad con Dios, donde llorábamos, le dábamos gracias a Dios por las cosas que pasaban, donde confesábamos nuestros pecados, donde confundidos buscábamos respuesta. Cada asunto y cada situación que pasaba en nuestra vida la llevábamos a oración a Dios porque sabíamos que Él sabía y nosotros no. Confiábamos que Él era más sabio para guiarnos. Nos gustaba ese momento de intimidad. Muchas veces hasta que nos parábamos en la madrugada a dedicar un tiempo de oración. Pero de repente, de un momento a otro, poco a poco, empieza a desvanecerse la oración. Ese fervor, ese anhelo, esa seguridad que teníamos a orar a Dios, poco a poco se va desapareciendo. Luego esas oraciones, que a veces ni siquiera eran palabras, sino llantos, se convierten en palabras vacías. A veces cuando comemos decimos, Señor, te doy gracias por esta comida, bendícela en el nombre de Jesús, amén. Y a veces como que ignoramos que estamos hablando con Dios. Ignoramos que tenemos una relación con Dios y que Él nos escucha. Hablamos sin esperar su respuesta. Oramos con palabras vacías. Nos levantamos en la mañana y abandonamos la oración matutina porque no tenemos tiempo. Es tarde, tenemos que ir al trabajo, hay que hacer el desayuno. Hay otras cosas más importantes que debemos hacer. Poco a poco también vamos olvidando
la oración nocturna. ¿Por qué? Porque llegamos cansados. El día ha sido largo, yo estoy cansado, mañana vienen otras cosas. No quiero orar. Y aún si dedicamos el tiempo para orar, nuestros pensamientos están en otros lados. Oye, sí, Señor, te doy gracias por este día, pero en mi mente estoy pensando en el problema del trabajo. En mi mente estoy pensando en las preocupaciones que tengo que enfrentar ese día o que enfrenté ese mismo día y olvido que me estoy dirigiendo al Dios Todopoderoso. Mis hermanos, quiero que por favor me acompañen a un texto de las Escrituras. Quiero que me acompañen al libro de Isaías, capítulo 43, versículo 22. Isaías, capítulo 43, versículo 22. Dice así: No me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. Mis hermanos, meditemos en nuestra vida. ¿Crees que Dios puede decir estas palabras acerca de cada uno de nosotros? Te cansaste de mí. No me invocaste a mí. Te olvidaste de mí. Mis hermanos, la primera señal del enfriamiento espiritual es la frialdad en la oración. Nos olvidamos de Dios. No lo invocamos a Él. Olvidamos que Él era nuestro refugio, nuestra seguridad, nuestro proveedor, nuestro protector, nuestro salvador. Nos olvidamos del Dios que envió a su Hijo a derramar su sangre por nosotros. Esa falta de oración surge de la incredulidad. El mundo nos empieza a traer y ya no hay amor hacia Dios, ya no hay dependencia, ya no hay urgencia, ya ni siquiera pedimos fervientemente por nuestros familiares que no se han convertido. Empezamos a pedir por nosotros mismos y para nuestros propios deleites. Mis hermanos, ¿está tu vida caracterizada por la frialdad en la oración? ¿Has olvidado orar al Señor en la mañana? ¿Hemos olvidado hablar con nuestro Dios en las noches, en las tardes, en el transcurso del día? ¿Nos hemos olvidado de nuestro Dios? Si logramos ver esta señal en nuestros corazones y en nuestra vida diaria, tengamos cuidado, porque esta es la primera señal del enfriamiento espiritual. Pero no solamente la falta de oración es la única señal de enfriamiento espiritual, hay más. La segunda señal de enfriamiento espiritual en la vida de un creyente es la indiferencia a la palabra de Dios. A medida que nos vamos alejando de Dios, a medida que dejamos de orar, empezamos a enfriarnos. Nuestros afectos espirituales hacia Dios empiezan a desaparecer. Empezamos a manifestar y a perder todo interés por la verdad de Dios, por la palabra de Dios. Ya no deseamos la palabra. Nos acercamos a la iglesia, quizás somos consecuentes en nuestra asistencia a la iglesia, pero queremos que el sermón se acabe rápido, porque lo que queremos es conversar con los demás acerca de los problemas, de las cosas que nos gustan. Y entonces empezamos a ver la iglesia no como el lugar donde venimos a exponernos a la palabra de Dios, sino el lugar donde venimos a socializar y a hablar de lo mal que me va. Mis hermanos, los cultos, las actividades, las meditaciones, los grupos de oración se convierten en una carga. No queremos ir a la palabra de Dios. Sabemos que estamos fríos. Empezamos a sentir un rechazo, una repulsión hacia la palabra de Dios. Ser indiferente a la palabra de Dios enfriará aún más nuestros corazones. Un predicador dijo lo siguiente, y cito: quizás no hay inmoralidad en tu vida, quizás no hay pecado abierto.
sino una decadencia total de los afectos religiosos. Toda la piedad que aún queda es una formalidad fría, sin corazón, muerta. Estás muriendo espiritualmente. Mis hermanos, indiferencia a la palabra de Dios no solamente es indiferencia a la Biblia, sino es indiferencia a quien es la palabra viva y eficaz. Es indiferencia al Señor mismo. Empezamos a sentir indiferencia hacia Dios. Nos llenamos nuestra mente con las cosas del mundo y nos empezamos a preocupar mientras descuidamos la palabra de Dios. Debemos examinarnos a ver si estamos siendo indiferentes a la palabra de Dios. ¿Estamos haciendo nuestros devocionales? Pero ¿con qué intención o con qué corazón estamos haciendo nuestros devocionales? ¿Lo estamos haciendo como un checklist? Ya cumplí. Puedo calmar mi conciencia. Ya hoy leí la palabra, ayer leí la palabra, anteayer leí la palabra. Puedo decir intelectualmente lo que entiendo de la palabra. Pero sentimos gusto por la palabra de Dios. Sentimos amor. Cuando leemos la palabra de Dios nos regocijamos cuando vemos las maravillas de Dios. Nos quebrantamos cuando vemos el pecado en el pueblo. Nos asustamos cuando vemos las ordenanzas y los castigos de parte de Dios a los rebeldes. Nos quebrantamos cuando leemos acerca del sacrificio de Cristo. Cuando vemos su amor sacrificial por nosotros pecadores. O al contrario, estamos cada vez más siendo indiferentes a la palabra de Dios. Debemos pedirle al Señor que nos ayude, que nos muestre cuál de estas dos primeras señales que vimos se está anidando en nuestro corazón. Porque por fuera quizás podemos tener una fachada y nos reunimos acá y somos los más ortodoxos, somos los más religiosos, pero en el centro de nuestro corazón nos estamos pudriendo. Vendremos a ser como esos sepulcros blanqueados, hermosos y bellos por fuera, pero por dentro estamos llenos de huesos secos. Mis hermanos, no solo la indiferencia a la palabra de Dios es una señal de enfriamiento espiritual. Vamos a ver ahora nuestra tercera señal de enfriamiento espiritual. Y esa tercera señal o marca del enfriamiento espiritual en nuestras vidas es el aumento de las corrupciones interiores. Repito, el aumento de las correcciones interiores. ¿Qué sucede? A medida que nos vamos enfriando espiritualmente, a medida que vamos descuidando la oración, a medida que vamos siendo indiferentes a la palabra, sucede algo invisible. Algo que quizás no se ve a simple vista. Resulta que los pecados secretos de nuestro corazón, que antes mortificábamos fervientemente, empiezan a multiplicarse, empiezan a crecer. Hemos descuidado mortificar nuestros pecados y ahora empiezan a crecer y empiezan a abrumarnos. Ya no oramos como leímos en el texto del principio, examíname, oh Dios. Ahora cubrimos nuestros pecados. Vamos postergando nuestro arrepentimiento. Como decía nuestro pastor la semana pasada, vamos postergando nuestro arrepentimiento a ver si a Dios se le olvida. A ver qué pasa el tiempo. Dios se le olvidó. Ahora puedo venir delante de Él a pedirle otra vez por mí, para que me bendiga. Mis hermanos, esos pecados secretos que nos vamos mortificando a raíz del enfriamiento espiritual, empieza a aflorar en nuestro corazón y empieza a aflorar en nuestra vida la queja. Empezamos a quejarnos por todos. Empezamos a estar afanosos. Empezamos a andar preocupados. Dejamos que la lujuria se desborde en nuestros ojos, en nuestros pensamientos y en nuestros corazones. Ahora nos volvemos más impacientes, más iracundos. Ahora todo nos molesta. No nos gusta que nos corrijan, no nos gusta que nos enseñen, sino que empezamos a sentir como una rabia, como una ira. Cuando escuchamos que se va a hablar de Dios, es como, sí, yo sé eso, pero eso no es para mí.
poco a poco nos vamos endureciendo. Poco a poco nos vamos volviendo una panela de hielo. Empezamos a vivir una doble vida. Somos esos sepulcros blanqueados. Como dice el pastor Joel Vicky, empezamos a convencer a los demás de que estamos viviendo para Dios en vez de tratar de vivir para Dios realmente. Estamos afanosos de cuidar nuestra apariencia, de cuidar nuestra imagen, que los demás vemos que somos reformados, que los demás vean que somos bíblicos, de los demás vean que tenemos nuestros devocionales. Tratamos de impresionar, pero por dentro el pecado nos está arropando, nos está consumiendo y estamos muriendo. Y aún, si el Señor en su gracia nos recuerda nuestra maldad, nos recuerda que estamos pecando contra Él, aún así somos capaces de confesar nuestro pecado, pero de la boca para afuera. Sí, yo sé que fallé, pero no hay arrepentimiento, no hay intención de cambiar, no hay quebrantamiento, no hay dolor por no ser el hombre o la mujer que Dios nos pide que seamos. No nos preocupa ni siquiera ofender a Dios. Nos preocupa que los demás vean que pecamos. Sí, yo sé que falla a Dios, pero bueno, Dios me perdona, pero este hermano y esta hermana se van a enterar que soy así. Nos empezamos a preocupar por los hombres. Ya no hay un autoexamen genuino, ya no hay un autoexamen objetivo, sino que nos volvemos arrogantes, nos volvemos engreídos. Decimos que tenemos un Salvador, pero ese Salvador es chiquito, es pequeño, es impotente. Demostramos que nuestro Salvador es impotente cada vez que nos enfriamos espiritualmente y dejamos que nuestros pecados aumenten interiormente. Mis hermanos, si en este momento hemos podido ver que ese aumento de corrupción interior está sucediendo en nuestras vidas, en primer lugar debemos darle gracias a Dios. Mis hermanos, nosotros somos propensos a apartarnos. Nosotros somos torpes, somos ciegos, somos ovejas que necesitan constantemente ser llevadas. Aún somos tan impotentes que no somos ni capaces de ver nuestro propio pecado. El Señor tiene que traer luz para que podamos ver. Así que si vemos luz en este momento, si podemos ver las tinieblas que estamos permitiendo crecer en nuestros corazones, démosle gracias a Dios que Él es fiel a su pacto, que Él es fiel a su promesa, que Él es fiel a su pueblo, que Él sigue perfeccionando su obra en nosotros para que no caigamos en desesperación. Mis hermanos, no solamente el aumento de las corrupciones interiores es una señal del enfriamiento espiritual, no solamente la frialdad en la oración y no solamente la indiferencia a la palabra, sino que en cuarto lugar, o la cuarta señal del enfriamiento espiritual en la vida del creyente, es el amor al mundo. Amamos al mundo cuando empezamos a enfriarnos espiritualmente. Eso se conoce como mundanalidad. Nuestras conversaciones, nuestra vida cotidiana, nuestros deseos, nuestra manera de vestir, todas son afectadas. Empezamos a coquetear con las tendencias del mundo, con los pensamientos del mundo, en vez de la palabra de Dios. Nos da vergüenza decir que somos cristianos. Nos da vergüenza actuar, vivir, conversar y pensar bíblicamente. Empezamos a ver que pensar bíblicamente o que hablar bíblicamente es como legalista, es como muy fanático. Nosotros somos cristianos, pero no somos tan fanáticos así que adoramos a Dios en todo el tiempo y que vemos a Dios en todo y que Él nos guía en todo. No. O sea, Dios tiene su forma de hacer las cosas y nosotros también. Empezamos a confundirnos y no sabemos cuando algo es piadoso o algo es del mundo. Quiero que por favor me acompañen en sus Biblias al libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4. Santiago, capítulo 4. Dice así la palabra del Señor. Oh almas adúlteras,
¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y Santiago está diciendo acá que cada vez que el creyente empieza a enfriarse espiritualmente y empieza a amar al mundo, es un adúltero, es un engañador. Es como aquel que traiciona la confianza de su esposa o la esposa que traiciona la confianza de su esposo y va detrás de otras personas. Dios está diciendo que todo aquel que ame al mundo y quiera ser amigo del mundo es considerado un enemigo de Dios. Aquí no hay neutralidad. Aquí no hay áreas grises. O estás con Dios o estás contra Él. O eres amigo de Dios o eres amigo del mundo. Pero si decides ser amigo del mundo, déjame recordarte que eres un enemigo de Dios. Y Dios destruirá a sus enemigos. Mis hermanos, la mundanalidad se apodera de las cosas buenas dadas por Dios y las pervierte, las distorsiona. Mientras que antes, cuando empezaste en tu fervor de la vida cristiana, entendías que el dinero servía para ayudarte en el camino del Señor, para servir en tu caminar con Cristo, para usarlo para bendecir al pueblo de Dios. Ahora el dinero se enseñorea de ti. Cuando dejamos que la mundanalidad o el amor al mundo llegue a nuestros corazones, estamos constantemente desesperados por buscar dinero. Es nuestra paz. Ya Dios no pasó a ser nuestra paz, sino que el dinero pasó a ser nuestro Señor, nuestra confianza. Cuando no tenemos dinero, no tenemos confianza. Podemos ver cómo esas señales de enfriamiento espiritual van poco a poco distorsionando nuestros pensamientos acerca de Dios. Ya empezamos a ver la política como la base de nuestra esperanza. Ya nuestra confianza no está en el Dios que gobierna el mundo, que pone y quita reyes, sino quién gana las elecciones o quién las pierde. Y en base a eso está nuestra seguridad, nuestra confianza. Nos desesperamos, vivimos amargados, olvidando que Dios es el Señor de la creación, que Dios es el Señor del mundo, que Dios es el Señor de los gobernantes. Para Él son como nada. Ya la ropa que usamos, ya no la compramos para vestirnos con modestia, para ser piadosos, para manifestar la santidad y la pureza del Señor, sino que usamos la ropa para mostrarle a los demás cuán sofisticados somos en nuestra manera de vestir. Cómo realza mi cuerpo, cómo atraer las miradas. Cuando un corazón se empieza a enfriar espiritualmente, empezamos a buscar la aprobación de los demás, la mirada de los demás, los aplausos de los demás, en vez de buscar la aprobación de Dios. Las artes, el entretenimiento, ya no son un medio donde podamos deleitarnos en el Señor y disfrutar y descansar, sino que ahora roban nuestro tiempo. Ahora nos hacen estar ociosos. Qué terrible es cuando nuestro corazón se vuelve ocioso. Cuando somos inútiles, cuando no somos fructíferos delante del Señor. Eso debería traernos una tristeza profunda. El Señor nos salvó para dar fruto. Cuando no estamos dando fruto, significa que nos estamos apartando del Señor. Jesús dijo, apartados de mí, nada podéis hacer. Por lo tanto, cuando veamos en nuestra vida cristiana que estamos sin fruto, que no estamos creciendo como deberíamos, no estamos manifestando ese amor al Señor, deberíamos quebrantarnos. Deberíamos pedirle al Señor, como leímos al inicio, examíname, Señor. Pruébame y ve si hay en mí camino de maldad y guíame por el camino eterno. Ya nuestros amigos no se convierten en los medios para llegar al cielo. Ahora nuestros amigos se convierten en nuestro cielo. Ahora idolatramos a las personas. Ya no somos como también enseñó nuestro pastor la semana pasada. Ya no buscamos amigos para crecer juntos en el caminar con Dios, sino ahora buscamos a nuestros amigos para que sean nuestro Señor y nuestro Dios.
los idolatramos. Si nuestros amigos nos dicen, apártate de Dios, nosotros nos apartamos. No, ya no vayamos, no vamos el domingo, vamos a hacer otra cosa. No vayamos el miércoles. No vale, no leas la palabra, todo el tiempo leyendo la palabra, todo el tiempo orando. No, vamos. Y empezamos a hacerlo también. Dejamos de escuchar a nuestro Señor y empezamos a idolatrar a las personas. A veces hasta los mismos incrédulos se sorprenden de lo carnal y mundano que se comporta esa persona que dice ser cristiana. Aún hasta los mismos incrédulos dicen, ¿así se comporta un hijo de Dios? ¿Así se comporta una cristiana? Y sabemos que nuestro testimonio no debe venir del mundo, sino del Señor. Pero a veces nos comportamos de una manera que no nos distinguimos del mundo. Cuando nosotros vamos a otros países o vemos videos en internet de Japón o de otros países, vemos su cultura, vemos su vestimenta, vemos su manera de hablar y su comportarse, que nos dice claramente, ellos no son igual a nosotros. Ellos pertenecen a otro país. Pero cuando vemos al cristiano, no podemos decir eso. No podemos decir, esta persona pertenece a la patria celestial. Mira, tiene el comportamiento, el lenguaje, el vestido de un ciudadano del reino de Dios. Sino que decimos, es igual al mundo. Mis hermanos, debemos pedirle al Señor que nos libre y que nos guarde de enfriarnos espiritualmente por medio del amor al mundo. En quinto lugar, o la quinta señal de enfriamiento espiritual en la vida del creyente, es la disminución del amor hacia los demás hermanos. Repito, disminución del amor hacia los demás hermanos. La frialdad espiritual puede avanzar tanto en la vida de una persona que el amor fraternal desaparece. Ahora estamos concentrados en el yo. La autopromoción, la autoprotección ahogan cualquier intento de servir y sacrificarnos por nuestros hermanos. Cuando pensamos en ayudar a nuestros hermanos, en vez de pensar en lo beneficioso que puede ser ayudar a los demás, pensamos, ¿cuánto me va a costar a mí? Me va a sacar de mi zona de confort. Esto va a requerir más esfuerzo de mi parte. Quizás escuchar a ese hermano que viene otra vez con los mismos pecados y otra vez con los mismos pecados. O atender una llamada en la madrugada de aquella esposa llorando porque su esposo la maltrató. Quizás animar al desalentado. Quizás exhortar al perezoso. Eso requiere mucho sacrificio. Entonces, una señal del enfriamiento espiritual es que dejamos de hacer lo que debemos hacer y empezamos a pensar en mí. Bueno, pero es que yo también tengo mis necesidades. Bueno, pero ¿quién me consuela a mí cuando yo estoy triste? Bueno, pero ¿quién se preocupa por mí? A mí nadie me llama. Yo tampoco llamo porque a mí nadie me llama. O ¿a mí quién me escribe? O yo fui el domingo a la iglesia y nadie me saludó. Oye, ¿por qué la gente no me saluda a mí? Una señal de enfriamiento espiritual es muerte fraternal. Amor hacia los creyentes disminuye. Disminuye el amor hacia el pueblo a quien Dios salvó. Mis hermanos, los miembros de la iglesia empiezan a convertirse en extraños. Empezamos a abrir nuestros corazones con las personas del mundo, con los incrédulos y con nuestros hermanos en la fe en quien mora el poderoso Espíritu Santo. En vez de cubrir las faltas y los pecados de nuestros hermanos, nos deleitamos y nos complacemos en descubrirlas y que todos sepan cómo falló esta hermana y cómo falló este hermano. Empezamos a alejarnos de la iglesia de Dios. Decía alguien que los miembros de la iglesia que se alejan del Señor se convierten en amargados. Son personas que son amargadas. Siempre están con el ceño fruncido. Pareciera que no hay gozo en su caminar en el Señor. Siempre están gruñendo, siempre se están quejando de la situación del país, de la comida, de la salud, de la enfermedad, de los de los demás hermanos, y aprovechan cualquier oportunidad para hablar los unos con los otros. ¿Quién de nosotros
puede amar realmente? ¿Quién de nosotros puede perdonar, tener paciencia, padecer el mal de nuestros hermanos, soportarnos los unos a los otros? Eso en nuestras vidas parece como algo tan lejano y no parece atractivo. Debemos rogarle al Señor que nos ayude a amar a nuestros hermanos, a amar a aquellos por los cuales Cristo murió. Aquel que no ama al hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Dice la palabra de Dios. Por último lugar, mis hermanos, la sexta característica o la sexta marca de alguien que se está enfriando espiritualmente es que tiene sus esperanzas centradas en el hombre. Es alguien que tiene sus esperanzas centradas en el hombre. Ese vacío que tiene esa persona, en el cual la gloria de Dios se apartó, se quitó de en medio, es rápidamente llenada por la vanagloria y por la contienda. Empezamos a cuestionarlo todo. Empezamos a cuestionar las enseñanzas de la iglesia, pero especialmente y particularmente empezamos a cuestionar a las personas. Empezamos o a idolatrar a los líderes o a criticarlos. Tal persona es mejor predicador que la otra. Tal persona me gusta más por esto, por esto, por esto. Tal persona yo pienso que debería cambiar esto. Ya ni siquiera nos interesamos en lo que se predica. En si lo que predicó tal predicador llegó a mi alma. De qué manera el Señor está hablando a mi vida. Sino que incluso hasta somos predispuestos. Va a predicar esta persona, qué fastidio. Esta persona enseñó este tema, ya eso yo lo sé. Otra vez este mismo sermón. Nos volvemos tercos, volvemos nuestra esperanza en los hombres y empezamos a tener partidismo. Yo estoy a favor de tal persona, yo estoy a favor de tal predicador. Y las discusiones después del sermón, después de la iglesia, se concentran en personas. Se concentran en personas. Nos encanta cuando alguien falla. Nos encanta cuando alguien se equivoca. Nos encanta cuando el predicador citó mal el texto. Para poder decir, mira, el predicador citó mal el texto. Empezamos a rodearnos todos, nuestros pensamientos, nuestra manera de hablar en el hombre. Mis hermanos, una iglesia que está centrada en el hombre es una blasfemia contra Dios. Y no solamente es una blasfemia, sino es una maldición de parte de Dios. Mis hermanos, debemos clamar al Señor que nos ayude a venir a este lugar, a encontrarnos con el Dios vivo, a encontrar nuestra esperanza en el Dios que nos rescató, no en los hombres, no en quien se pare acá, no en los hermanos que sirven, sino en Dios. Como vimos, estas 6 marcas son tristes, causan tristeza. Deberían causar en nuestro corazón quebrantamiento. Si hemos podido ver en este momento alguna de estas 6 marcas o todas las 6 marcas en nuestros corazones, esto debería causarnos quebrantamiento, debería causarnos dolor. ¿Cómo perdimos nuestro primer amor? ¿Cómo pasamos de ser a alguien que se deleitaba en hablar de Dios, que se deleitaba en cantarle a Dios, que se deleitaba en pensar en Dios, a pasar a alguien que es totalmente frío y contrario a la palabra de Dios? Mis hermanos, la solución a este enfriamiento espiritual es mirar a Cristo. Recordar cómo Cristo fue el que nos dio el arrepentimiento, cómo Cristo fue el que nos enamoró, el que nos llamó y se hizo irresistiblemente a nosotros, a tal punto que estábamos dispuestos a morir y a dejarlo todo por Él. Cómo eso encendía nuestro amor al recordar su gracia, su perdón inmerecido, cómo nos perdonó de cada uno de nuestros pecados. Dice las Escrituras que aquel al que se le perdona mucho, ama mucho. Mis hermanos, a nosotros se nos perdonó mucho. A nosotros Dios nos otorgó perdón. Debemos recordar en ese amor inmerecido. Debemos recordar que hay personas allá afuera que no conocen al Señor. Algunos quizás mueran hoy y van a pasar una eternidad sin Cristo. Algunos quizás mueran mañana. Algunos quizás
tu vecino, el amigo de toda tu vida, se irá al infierno porque tú nunca le hablaste de Dios, porque para ti Dios no es importante. Mis hermanos, debemos hablar y mostrar a ese Cristo maravilloso, a ese Cristo crucificado, a ese Cristo resucitado, a ese Cristo que vendrá por segunda vez y nos llevará a un lugar de descanso y gloria eterna. No desmayemos de hacer el bien, no nos cansemos de hacer el bien. Nuestro Señor viene pronto. Que usemos esta clase, que meditemos esta clase y le demos gracias al Señor si hemos visto el pecado en nuestros corazones, si hemos visto esas señales de enfriamiento en nuestros corazones, porque el Señor no nos ha dejado ciegos. El Señor nos trajo en este lugar para mostrarnos qué está mal en nosotros, llamarnos al arrepentimiento, restaurarnos y regocijarnos en nuestro amor hacia Él. Oremos, mis hermanos. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por esta clase, Señor. Gracias, Señor, porque podemos confesar delante de ti que hemos visto todas estas marcas en nuestros corazones. Señor, muchas veces hemos sido fríos al orar. Hemos olvidado que tú escuchas nuestra oración. Hemos hablado como al aire, como a la pared, pensando que no tenemos una relación contigo. Te pedimos perdón por esto, Señor. Te pedimos perdón porque muchas veces somos indiferentes a tu palabra y tu palabra nos parece un libro vacío y hueco, Señor. Perdónanos por la frialdad de nuestros corazones. Por favor, enciende nuestros corazones para amar tu palabra y poder decir como ese salmo que nos deleitamos de día y de noche en meditar en tu ley. Señor, también te pedimos que por favor nos ayudes a ver las corrupciones de nuestro corazón y mortificarlas, Señor. No permitir que la vieja naturaleza tome dominio sobre nosotros, porque nosotros hemos sido libertados del pecado. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, a someter a esa vieja naturaleza y a vivir en el Espíritu. Te pedimos también, Señor, que quites de nuestro corazón si hay amor hacia el mundo. Señor, si en nuestro corazón hay un deleite y hay un anhelo a vivir como el mundo vive, Señor, quítalo. Examina nuestro corazón, ve si hay algo malo en nosotros y arráncalo, Señor. También te queremos pedir que por favor nos ayude a amar a nuestros hermanos. Mis hermanos, nuestros hermanos en la fe son aquellos con los que compartiremos toda la eternidad. Ayúdanos a amarnos tal como tú los amaste, que te entregaste hasta el final por ellos. Señor, también ayúdanos a no poner nuestra esperanza en los hombres, sino a poner nuestra esperanza en ti. Nuestros hermanos van a fallar. Nuestros líderes van a fallar, Señor. Pero tú no fallas. Tú permaneces para siempre. Ayúdanos a poner nuestra esperanza y nuestra confianza en ti. Te pido que ayudes a cada uno de mis hermanos. Ayúdanos a crecer en nuestro amor y en nuestro celo a ti, mirando a Cristo, nuestro Redentor. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén.